Iniciamos. Hola, ay, perdonen. Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a otra jornada más, a todos y a todas a otra jornada más de Iberoamericanas del Futuro. Hoy tenemos la fortuna que nos acompañe la doctora Marisa Elena Conde para compartirnos un poco de su experiencia en el área en la que ella se desarrolla. Entonces, para introducir a la doctora, me voy a permitir leer una pequeña semblanza. Marisa Elena Conde es profesora en técnicas informáticas aplicadas a la computación. Tiene un máster en videojuegos y educación por la Universidad de Valencia en España. Es especialista en tecnología educativa por la UBA. Actualmente es directora de la licenciatura en diseño de videojuegos y tecnologías creativas en la Universidad Católica de Santa Fe, en la sede Posadas Misiones. Se desempeña también como docente en diversas instituciones, entre ellas la Universidad de José Paz, el Instituto Superior del Profesorado Técnico de la UTN, la Universidad Nacional Raúl Escalarabrini Ortiz, la Universidad Católica de Salta y la Universidad de Flores. Es coordinadora de formadores del Programa de Actualización Académica en Ciencias de la Computación para Docentes de la provincia de Buenos Aires. Además, es contenidista y tutora virtual en capacitación docente y es CEO de Geniateca, un Fab Lab dedicado a promover nuevas formas de interacción con la tecnología. Pues es un honor y un gusto que Marisa nos dedique un momento de su día para compartirnos sobre pues todo su conocimiento. Entonces, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica Iberoamericanas, y a todo este gran equipo que está trabajando hace muchísimos meses, ya desde fines del año pasado. Así que es un gusto estar con ustedes. Voy a compartir entonces una presentación para dar inicio a este taller. Bien. Y bueno, el título, como bien lo dice, vamos a hablar un poco de la producción audiovisual y de videojuegos con enfoques STEAM potenciados por la inteligencia artificial. Entonces, la primera pregunta que yo les hago es, ¿qué pasaría si tu historia puede multiplicarse, ¿no? Y tiene que ver con esto, que en un mundo donde una cámara es una computadora y un videojuego es una narrativa viva, ¿qué puede crear una mente STEAM cuando se potencia con la inteligencia artificial? Entonces, para poder, digamos, trabajar con esto, necesitamos primero entender qué es la narrativa expandida, explorar la convergencia de videojuego más el audiovisual, más la inteligencia, más las técnicas STEAM, y descubrir herramientas y modos de integrar estas lógicas en proyectos educativos. Muchas veces yo les cuento que no me gusta trabajar, es decir, a mis estudiantes en parciales y demás, yo no les pido unas monografías, yo les pido actividades. Tienen que poner la piel, dejar la piel en estas actividades. Porque una de las críticas que de pronto, que ahora es con la inteligencia artificial, antes era buscándolo en Google, en el Rincón del Vago, ¿no? Un sitio que los estudiantes por ahí van, y termina siendo un trabajo que no lo integran, ¿no? No demuestran sus aptitudes, solamente es hacer un copy-paste. Entonces, este tipo de actividades que de pronto yo trabajo, tiene que ver con eso, tiene que ver con desarrollar, con entender, con explorar, con descubrir y expandir su creatividad. Entonces, para entender qué es esto de la narrativa expandida, hay, bueno, estas experiencias que combinan distintos medios, el cine, los videojuegos, los audios, las redes, los sensores. Es decir, hoy en este mundo convergente cada vez podemos, digamos que, conectar más experiencias, ¿no? Entonces tenemos estas cuestiones de universos transmedia, de videojuegos que tienen ramificaciones narrativas. A mí
me gusta desarrollar con mis estudiantes con un software que es open source, que es Twine, que uno puede hacer ese tipo de historias como Descubre mi propia aventura. Ese tipo de videojuegos, ¿no? Que uno lo puede aplicar, ese software, aplicarlo a cualquier área de conocimiento. Porque ¿qué es lo que propone? Propone una historia, propone que la persona que lo va recorriendo tome decisiones. Y estas decisiones traen consecuencias, como todo en la vida. Pero digamos que puede ser un ejercicio. A veces uno dice, uno cree que, bueno, yo soy docente, no sé nada de videojuegos, pero estas herramientas permiten hacer también un trabajo de ideación. No necesariamente puede ser un prototipo en papel que luego se pueda llevar a la tecnología. Pero esta ideación que tiene que ver con una historia, con presentar alternativas, ver esas alternativas tienen sus consecuencias que se van ramificando, permiten aplicarlo a lo que se nos ocurra, a hechos del pasado, hechos del futuro, ¿no? Esta posibilidad de equivocarse y volverlo a jugar, volver al inicio, mejorando las decisiones. Hay muchos tipos de estos juegos que tienen este tipo de narrativas. A mí me gusta en particular uno que se llama Play, que tiene que ver con el tránsito de un estudiante en la universidad, ¿no? El juego propone, a partir de tomar decisiones, cómo y de qué manera puedo equilibrar lo que sería el mundo en la universidad y con la concentración que requiere para ir avanzando en la carrera, el mundo laboral, porque muchas veces no se sostiene el estudiante si no tiene una beca, entonces tiene que tratar de conciliar lo que es el mundo laboral y el mundo de estudio, pero también hay una parte de socialización, porque no se puede quedar con una de las tres partes, tiene que tratar de que esto, digamos, tenga una combinación como la combinación perfecta. Entonces, este juego lo que permite es, bueno, vivenciar esa posibilidad del estudiante y tiene una barra de equilibrio, o sea que le va presentando al jugador, al estudiante, diferentes opciones y de acuerdo a las elecciones que hace, esa barra va a ir moviéndose y va a mostrar que a lo mejor está tomando decisiones que lo llevan a tener, digamos, en equilibrio lo que tiene que ver con el mundo del estudio, pero o por ahí el trabajo está para abajo y las relaciones sociales no se dan. Entonces, bueno, constantemente hay que tomar decisiones. Y ese tipo de juegos y de inspiración para proyectarlo a otras áreas de conocimiento, me parece que es súper motivadora, ¿no? Permite hacer un trabajo diferente de la que por ahí le estamos pidiendo a los estudiantes. Y cuando nosotros pedimos este tipo de trabajos, ¿no? Que salen de lo común, también lo que sucede es que tienen otra participación y otro compromiso. Por supuesto que pueden quejarse porque a veces estamos acostumbrados a hacer siempre lo mismo y cuando alguien viene con algo diferente, innovador, al principio puede resultar un poco, digamos, llamativo, ¿no? De pronto puede haber quien esto lo cuestione. Pero yo creo que por la experiencia, la ganancia que se obtiene y la ganancia que obtienen los estudiantes es mucho más significativa. Entonces, ¿qué podemos decir? Hablamos de esto, que el STEAM no es una sigla, es un motor de mundos que nos permite conectar diferentes áreas, la ciencia, el arte, la matemática, la ingeniería, la tecnología, porque nosotros no aprendemos en compartimientos estancos. En realidad, si vamos a pensarlo, sí aprendemos en compartimientos estancos, pero que
que bueno, que debemos trabajar en otro tipo de propuestas que se conecten esos aprendizajes y puedan, digamos, porque uno en la vida real no resuelve desde un lado solo, no resuelve solo desde la ciencia o con el arte y con la tecnología, sino que tiene que utilizar todos esos saberes que fue adquiriendo. Bueno, y la inteligencia artificial, ¿qué pasa con esto, no? Esta posibilidad de tener un auxiliar, ¿no? Que nos ayude. Hablando con los estudiantes de las universidades en las que trabajo, conversamos que la inteligencia artificial en realidad no te va a quitar el trabajo. El que te va a quitar el trabajo es aquella persona que sabe usarla, ¿no? O sea, es algo que tenemos que trabajarlo, no es algo que hay que ponerlo en contra, sino encontrar la mejor manera de utilizarla y de poder generar, digamos, un contenido que realmente me sirva, ¿no? Pero elaborado, repreguntado, analizado. Ahora vamos a ver cómo yo trabajo con estos temas bueno, en una asignatura en particular, pero no me voy a adelantar. Entonces, ¿qué puedo hacer para acelerar esta producción audiovisual? Bueno, generar storyboards por inteligencia artificial, la edición automática, el diseño sonoro y una ampliación y corrección inteligente, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito más en detalle de qué se trata. Em, que nada, este tipo de trabajos de experiencia que yo les voy a mostrar es parte de un parcial. Y para esto yo tomo parciales en duplas. No tomo parcial de una sola persona, porque creo que la construcción del conocimiento entre dos personas es mucho más valiosa. Entonces me valgo de herramientas que son gratuitas, que están online, como esta que es Flippity, y dentro de Flippity utilizo esta que ustedes ven ahí remarcada con una flechita, que es una ruleta. En esa no requiere tener conocimientos. Uno edita una página que abre, un recuadrito, y ahí coloca los apellidos de sus estudiantes. Cuando tiene los apellidos de los estudiantes, bueno, ustedes no sé, mucho no lo van a ver, pero tienen acá hay unos recuadritos, ¿cómo puedo agrupar a la gente? Sí, en duplas, en tríos, ¿no? Y así armo los grupos. Yo les aviso a mis estudiantes, porque el que avisa no traiciona, que tomo este tipo de parciales. ¿Por qué? Y lo justifico. Porque en el mundo laboral, cuando van a trabajar, no les toca trabajar con el amigo. Ojalá fuera así, pero la mayoría de las veces trabajan con la persona que le asignan. Y con esa persona tienen que hacer el mejor esfuerzo para poder, digamos, dar respuesta a lo que les están solicitando en el mundo laboral. Entonces es una preparación, porque una evaluación, un parcial, es un momento de tensión. Entonces requiere que digamos que las consignas les va a demandar un trabajo, pero que tienen que acordar qué van a hacer cada uno y revisar lo que hace es decir, cada uno de ellos, porque la nota va a ir para los dos. Después no puede haber reclamos de que esa persona hizo menos porque no lo hizo o no lo entendió y yo no estuve de acuerdo. Bueno, es un proceso de negociación en un momento de evaluación, entonces que me parece súper interesante, ¿no? Normalmente no tengo reclamos, ¿no? Pero pasa esto de que yo refuerzo con la idea de que tienen que darse, o sea, revisar lo que hace el otro compañero porque la entrega es de las dos, es los dos, y la nota va a ser para los dos. Y con esto yo siempre uso un dicho que es que la suerte es loca y al que le toca, le toca. Entonces, de esa manera es decir, lo toman como un desafío realmente, ¿no? No los predispone mal, al contrario. Entonces, lo que yo les voy a mostrar es un modelo de parcial, la consigna de un parcial para una materia que se llama la tecnología y sus usos. Es una materia troncal de dos licenciaturas, que una es la de producción y desarrollo de videojuegos y la otra es de gestión y producción de medios audiovisuales. Entonces, se conforma esa cursada con
a estudiantes de estas dos licenciaturas. Entonces, primero, antes de llegar, por supuesto, a este tema del parcial, nosotros estamos trabajando, produciendo PROM, entendiendo cómo funcionan los PROM, dialogando con el PROM, porque nosotros decimos siempre que la educación, la escuela, ya desde pequeños, se ha ocupado de hacer que los estudiantes respondan, pero no se ha ocupado de que formulen las preguntas. Muy difícil, eso es siempre o es un checklist o lo que fuese, una evaluación, preguntas y respuestas, pero no que formule el estudiante la respuesta. Y hay una riqueza fundamental, porque para hacer preguntas inteligentes hay que conocer el tema. Entonces requiere que el estudiante haya leído, no puede preguntar cosas con sentido si no sabe del tema, ¿no? Que es uno de los problemas que hay con el uso de la inteligencia artificial. Mucha gente cree que es un buscador y en realidad es un auxiliar y no tiene que tener base de conocimiento para poder dialogar con una inteligencia artificial, porque ¿cómo va a validar algo que desconoce? Entonces, hay toda una cuestión que nosotros tenemos que desde la universidad desenredar, ¿no? Porque vienen con estos prejuicios o estos mitos. Entonces hacemos prácticas del uso de inteligencia artificial y de muchas cosas más, porque esta materia, como es una materia para un primer año y, como les digo, base para las demás asignaturas que van a ir cursando, entonces requiere bueno, adquirir muchos conocimientos. Hay una cuestión digamos que la distribución de tecnología por parte de los estudiantes, hago un contexto en una de las universidades, que es la Nacional de José C. Paz. Es una universidad que está en el conurbano bonaerense, en el segundo cordón, y que el 99% de los estudiantes son primera generación de estudiantes en las familias que acceden a una universidad que es gratuita. Entonces, también los conocimientos son dispares y uno tiene que tratar de, digamos, que equilibrar lo que conocen, lo que traen y, bueno, y lo que pueden adquirir para que les sirva y no fracasen en las cursadas de más asignaturas. Entonces, bueno, pero en este parcial la consigna es pedir un prompt para una mini historia. Esa historia tiene que tener 400 palabras, 400 caracteres, y tienen que elaborar un guión técnico del video y un enlace al video creado con un hipervínculo. Ellos utilizan mucho, tenemos un campus, utilizan lo que tiene que ver con el Google Drive, con carpetas compartidas, bueno, documentos compartidos para poder trabajar así en dupla con sus compañeros. Avanzo un poquito más y esto es lo que les pido, ¿no? Primero tienen que pensar qué tipo de video van a hacer. Si va a ser algo que tiene que ver con documental, si van a trabajar con otra cuestión que tenga que ver con el cómic, con el drama, o sea, van a pensar si va a ser un tutorial, ¿no? ¿Qué tipo de qué tipología de video quieren hacer? Después, bueno, la estructura, y va a venir esto de que van a pedir un guión técnico con esta estructura, que tenga un gancho, que tenga una introducción, que tenga un valor en el contenido y que tenga un desenlace. Y todo esto también van a tener que incluir cuál es el público destinatario, ¿no? ¿Qué tipo de producción están haciendo y para quiénes, a quiénes quieren llegar, ¿no? También esto trabajamos en encuestas que ellos van produciendo a lo largo de la cursada para testear, para tener el conocimiento, el público objetivo para el que van a estar haciendo un desarrollo. Entonces, yo les pido que incluyan descripciones claras de las escenas, que tiene que haber diálogos o narraciones que sean fáciles de entender y atractivos para ese público, ¿no? Para ese público al que ellos decidieron, y instrucciones sobre efectos de sonido, música o visuales que podrían acompañar cada parte del video. Eso se lo piden a la inteligencia artificial cuando están pidiendo este guión con la estructura. Es decir, repasando, primero piden la historia,
en esa historia que ellos generan con inteligencia artificial y que van dialogando, porque no es que lo que primero que les da es lo que va a servir, sino que ellos tienen que estar conformes si hay un personaje que de pronto aparece y no están de acuerdo con las acciones que propone. Bueno, eso lleva un buen tiempo de estar haciendo ajustes, ¿no? Y van este aprendizaje del diálogo con la inteligencia artificial. Pero una vez que logran el guión técnico, bueno, ahora es la segunda parte, es generar imágenes, ¿no? Estas imágenes. Pueden usar imágenes de su propiedad, acá hay libertad para utilizar tanto las imágenes propias como las que puedan ser producidas por la inteligencia artificial. Ellos también dentro de esta asignatura aprenden a trabajar con diferentes software que tienen que ver con la edición de imágenes, ¿no? Me gusta hacer mucho software que son open source, como GIMP, como Inkscape. Entonces, ese conocimiento que nosotros trabajamos, clonación y demás, bueno, lo pueden utilizar, pueden ser, como digo, con imágenes propias que ellos obtienen o que tienen en sus carpetas o generarlas con inteligencia artificial. Pero claro, todo esto tiene que tener una coherencia narrativa. En realidad son, digamos, producciones breves, ¿no? No estamos pidiendo, porque es en una etapa de parcial, tienen 4 horas para desarrollarlo. eh, Lógicamente que no es una producción para Hollywood, sino para comprender y para trabajar estos conceptos. Entonces, yo traje dos ejemplos para mostrarles. Vamos a ir por el primero. Espero, Mónica, si lo están viendo, se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Perfecto. Este tiene sonido. Vamos a ver si se escuchan. Este es Nico. Tiene 9 años, una cámara de juguete y un sueño más grande que su mochila del colegio. Él no quiere ser astronauta, futbolista o presidente. Nico quiere hacer películas. Todo empezó cuando vio una película y pensó, ¿y si yo pudiera contar mis propias historias? Pero ser filmmaker no es tan fácil como decir, corte. Su cámara no graba. Su micrófono es un cepillo de dientes. Y su actor principal siempre se va a dormir, pero Nico no se rinde. Aprende en YouTube, escribe sus guiones en hojas del colegio y edita en el celular de su mamá cuando se lo presta. Un día, Nico subió su primera película a internet. Duraba 1 minuto, se veía todo borroso, pero tenía alma. Hoy, Nico sigue soñando. No tiene el mejor equipo ni el mejor sonido, pero tiene lo más importante, ganas. Bueno, con mucha, como ven, con mucha creatividad, ¿no? Estas historias. Vamos a ver una segunda que es muy breve, eh, que tiene otro público destinatario. Esta no tiene sonido, así que no la vamos a escuchar. Es lectura. Está muy rápido, muy veloz, pasa el texto. Bueno, por supuesto que este tipo de trabajos después requieren correcciones, porque es un momento de parcial, entonces, bueno, con la devolución están las indicaciones para mejorar las producciones, ¿no? Pero es esto de animarse, ¿no? Ellos en la carrera van a tener materias que van a desarrollar, estos son como los primeros pininos que van haciendo en las producciones audiovisuales, en las narrativas. Bueno, y
Ahora, ¿qué les traigo con todo esto? Hoy por hoy nosotros podemos trabajar con desarrollos para otras materias, entonces, para otros espacios curriculares. Entonces, lo importante es que armar equipos y que en estos equipos haya una distribución de roles, ¿no? Pues, pensamos, un tema disparador puede ser este o cualquiera que ustedes crean, y entonces empiezo a distribuir los roles. En realidad, bueno, se arman los equipos que pueden ser, como muchas veces el tema de armar equipos. Yo para los parciales hago los equipos aleatorios. Para los trabajos, y si son trabajos finales, ya ahí los dejo decidir porque ya estuvieron un tiempo de conocimiento. Porque si no, siempre se polariza. Ustedes vieron que van y llegan al aula, empiezan a conversar, dos o tres personas, y por ahí el grupo grande no se conoce. Pero bueno, en esto la propuesta es armar equipos de 4 personas, que uno se ocupe de esto, del diseño del mundo, la ciencia más el arte que le puede poner, los personajes, quiénes van a surgir, cómo va a ser ese arte, ¿no? Apoyados por la inteligencia artificial, las mecánicas, la lógica, ¿no? La tecnología y la ingeniería, cómo pueden cuadrar ahí, y la línea narrativa que puede ser con humanidades, con matemática estructural. Es decir, no tenemos que pensarlo solamente en cuestiones de ficción. Hoy por hoy, todo lo que tiene que ver con la difusión de las ciencias se consume mucho mejor si lo hacemos digamos, con dispositivos que puedan ser ubicuos y con una tecnología bueno, que entretenga también. ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué tenemos que pensar que solamente en modo lectura uno se apropia del conocimiento? Muchas veces el hecho de ver una producción audiovisual sobre una temática interesante nos hace ir a las fuentes, nos hace ir a los libros, investigar, ¿no? Entonces, esta idea de producir diferentes, digamos, eh, diferentes producciones que me puedan llevar después a seguir profundizando a partir del interés que me despierta. Eh, Esto de simular mundos, yo quise traer porque seguramente ustedes lo sabrán, no sé si todos, pero México está haciendo una producción de cápsulas que toman lo que tiene que ver con mundos simulados históricos, ¿no? Esto está en Instagram, y lo que está haciendo son estas 10 cápsulas que toman la historia de México. Me parece absolutamente fantástico, ¿no? Esto es de ustedes y para el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo, de qué manera podemos trabajar, ¿no? Con diferentes formas? Me vuelvo para aquí. Entonces, también puedo pensar en videojuegos sencillos. El videojuego, nosotros lo podemos utilizar en todas las áreas de conocimiento. Todo depende del argumento que tenga, ¿no? Del sentido que le van a dar. Yo trabajo también en escuelas para el Ministerio de Educación, para estudiantes un desarrollo, una propuesta para estudiantes que han sido, no digo no, la palabra no es expulsado, pero que han abandonado la escuela. Y este año en el gobierno de la ciudad propuso una cruzada, ¿no? A nivel secundario de estudiantes, una prueba piloto que tiene que ver con videojuegos. Entonces, las asignaturas como matemática, lengua, ciencias naturales y ciencias sociales, trabajamos con el desarrollo de aventuras en las que están conectadas con áreas de conocimiento. No es un videojuego, sino es una gamificación, ¿no? Que es diferente. La gamificación lo que hace es tomar elementos o narrativos, elementos o puzzles, elementos que tienen los videojuegos, y ponerlos en otro contexto, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajo se trabaja con curricularistas, o sea, yo aporto lo que tiene que ver con la propuesta lúdica,
con pensar la narrativa, los diferentes escenarios, pero trabajo codo a codo con docentes del área, ¿no? Fuese de matemático o de las otras disciplinas que yo les mencioné, y que de esa manera lo que hacemos es pensar en una historia que los vaya involucrando y a medida que van recorriendo esta historia tengan que ir resolviendo. Entonces, tiene como un valor, primero porque son los propios docentes que articulan con el equipo de desarrollo y bueno, y vamos ajustando sobre los resultados, porque todo esto, por supuesto, hay que probarlo, ¿no? Muchas veces uno tiene esa idea o cree que ha logrado el producto perfecto y resulta que cuando lo pone en el aula, ¿no? Se encuentra con dificultades. Entonces, estamos siempre abiertos al testeo y a la modificación, a la adaptación de alguna propuesta que a lo mejor no termina de cerrar. Entonces, bueno, también para eso puedo ayudarme con inteligencia artificial con respecto a el armado de esta historia, digamos. Entonces, bueno, construir relatos transmedia, esto que decimos también como un trabajo de ABP, las historias que viven en redes, en cómics, es decir, en este mundo tan convergente, ¿no? La tecnología que es convergente nos permite entonces tener otro tipo de propuestas y desarrollos. Les cuento que también estoy, como mencionó Mónica, en otras universidades en las que trabajamos mucho lo que tiene que ver con digamos, ay, se me fue la palabra, con, eh, bueno, voy a seguir, me trabé. Lo que tiene que ver con la innovación, ahí ahora salió. Entonces, tenemos estudiantes de muchísimas carreras que no tienen que ver, es otra universidad, otro espacio. Entonces, tenemos médicos, veterinarios, es decir, de muchas que están haciendo una actualización académica. Y en esas actualizaciones nosotros les proponemos la utilización, por ejemplo, de los cómics, ¿no? El cómic tiene mucha posibilidad de generar otros sentidos. Yo les comento que hace, bueno, un par de años estuve en Japón y a mí eso me sorprendió que los libros de texto, tanto de nivel secundario, nivel primario también, nivel secundario y superior, bueno, están hechos muchos de ellos libros de texto en un formato de cómic. También, bueno, hay que recordar bueno, que el pueblo japonés es el maestro del manga, ¿no? De ese género tan particular de cómic. Pero digamos que utilizan el cómic como un elemento para tener libros de conocimiento, ¿no? No es una revista para pasar el rato. Entonces, la propuesta que le hicimos a estos docentes que están haciendo una actualización académica es usar el cómic para trabajar algún tema, que podía ser, por ejemplo, la introducción a un tema, ¿no? De qué manera ellos lo podían presentar, o mismo para que sus estudiantes puedan producir cómics con sentido. El cómic también es algo que uno no se lo puede pedir a una herramienta de inteligencia artificial por el momento, ¿no? Porque ya por ahí va a salir en un tiempo. Entonces, tienen que ir haciendo esta construcción, porque las imágenes tampoco salen así como a catarata. Entonces, uno tiene que ir trabajándolas y pidiéndolas. Yo les cuento que en Zaragoza cada 2 años se hace un encuentro de universidades que trabajan con los cómics, ¿no? O sea, es un encuentro, no es una idea de 2 o 3 personas, sino que el cómic está siendo utilizado como un material de divulgación de ciencia y de conocimiento. Entonces, bueno, en estas propuestas que trabajamos con este tipo de docentes en esta especialización, bueno, de pronto introducen temas de una manera mucho más, no digo más amena, sino más atractiva, digamos, ¿no? Y bueno, y que a su vez piden a sus estudiantes resolver algunas cuestiones. Por ejemplo, nos ha sucedido que docentes del área de medicina que a través de un cómic explican el proceso de una ACV. ¿No? Estamos hablando justamente de cuestiones que
bueno, que son serias comprometidas, ¿no? Y hay que pensar mucho para lograr ese desarrollo. Entonces, bueno, ¿qué productos finales? Como mencioné, bitácoras digitales, webs interactivas, realidad aumentada sencilla. Hay muchísimas formas de trabajar, de crear marcadores con realidad aumentada. Bueno, hay un tipo de desarrollo que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con una remera que tiene marcadores y con la aplicación del celular uno lo que va viendo es el cuerpo humano, el interior del cuerpo humano. Y puede, digamos, tener a su vez visión de cómo funciona el corazón, los intestinos y demás, y los puede ir, digamos, pidiendo información. Entonces, es otro tipo de aprendizaje, ¿no? Requiere, porque estamos acostumbrados, nuestros estudiantes ya no son solamente los que leen libros, viven en un mundo donde la tecnología los interpela todo el tiempo. Entonces también nosotros tenemos que cambiar la forma de la preparación de los materiales y de lo que les pedimos. Esto que yo decía hace un rato de no pedir monografías todo el tiempo porque, bueno, tenemos la posibilidad de que hagan un copy-paste y que eso que de pronto estamos pidiendo no haya sido internalizado. Avanzo un poquito más y esta es otra forma de trabajar también con tecnología y con historias. Y ustedes lo que ven es un escenario a la derecha, una imagen también creada con ya, está creada una ciudad, y es una propuesta de juego de escape, un Breakout Edu con placas microbit. Entonces, ¿qué es lo que trabajamos acá? Por un lado está la parte tecnológica, el poder programar una placa va a ser, microbit va a ser un dado digital, que al agitarlo va a mostrar un número y va a ir mostrando el avance. Y por otro lado, la otra placa va a tener una imagen que cuando se sacuda la microbit va a mostrar una imagen random, que va, digamos, a operar de manera que cuando primero voy a tirar la que tiene la imagen, voy a batir esa microbit, y con la segunda, si no me salió la imagen random, entonces puedo avanzar con el dado y saldrá un número para poder transitar en este mundo creado. Pero este mundo creado va a ser impreso, está en papel, es un juego de tablero. Entonces, tiene asociado cartas, porque hay una historia, un desafío, tengo que ir encontrando a medida que voy recorriendo esa ciudad, yo voy encontrando elementos que me propone el propio juego para poder llegar hacia el final, ¿no? Entonces, es un trabajo súper creativo con pistas, pensando misiones, pensando consecuencias, unimos todo, ¿no? En esta producción. Y bueno, puede ser un trabajo final, ¿no? Esto que mencioné yo el ABP, un trabajo en equipo, trabajar con mis estudiantes, trabajar en roles. Hoy por hoy es fundamental que nuestros estudiantes trabajen en equipo porque la industria trabaja en equipo, ya no es como antes. Y además, a nivel, digamos, metacognitivo, y eso, digamos, yo me apoyo en este tipo de evaluaciones que tomo, que les digo bueno, que elijo al azar reúno duplas, tiene que ver con esto, tiene que ver que yo aprendo mejor cuando estoy con otra persona, cuando socialmente estoy conectado con otro, sino como que es solo mi visión, no hay nadie que de pronto me interpele a lo que yo estoy haciendo, entonces soy el único dueño y señor de lo que estoy produciendo. Pero cuando tengo que interactuar con otros, tengo que negociar, tengo que desarrollar las habilidades blandas, ¿no? Esto que requiere el mundo actual, ¿no? De poder comunicar, de poder buscar un camino alternativo, de ser crítico. Todas esas cuestiones que nuestros estudiantes tienen que adquirir para su vida futura, no solo para la vida del trabajo, sino para la vida social. Y creo que con el tiempo venimos bien, quizás Mónica, para las preguntas.
Y yo lo que preparé, y esto es algo que utilizo mucho, es un Menti, ¿no? Menti es una herramienta digital que uno la configura y yo la utilizo mucho en clase, ¿no? Yo la puedo utilizar al principio de la clase y preguntarle a mis estudiantes de qué manera ellos, o sea, qué conocen del tema, por ejemplo, para poder recolectar los saberes previos, ¿no? ¿Qué conocen de un tema? Luego puedo usarla también en mitad del desarrollo de la unidad que estoy trabajando, cómo van, ¿no? ¿Qué están entendiendo? Y lo que tiene esta herramienta es que me da un feedback. Yo elijo una nube de palabras y además que como es totalmente, no puedo identificar quién responde qué cosa, es anónima, entonces muchas veces eso anima más todavía la participación. Vieron que a veces los estudiantes en el aula no levantan la mano, no quieren hablar y que esto, al ser anónimo, permite digamos, que participen sin miedo. Y bueno, y hacia el final para ver, bueno, qué quedó. Yo digo, lo que el viento les dejó en sus cerebros después de haber tenido una clase, ¿no? Entonces, bueno, y para este tipo de reuniones o para cualquier otro tipo de evento que ustedes quieran, es tener esta respuesta, ¿no? Saber el impacto que tuvo, digamos, ese contenido desarrollado. Bueno, y acá llego a mi final. Eh, Les agradezco la atención y no sé, Mónica, si hay alguna pregunta que de pronto pueda surgir o que quieras hacer. Muchas gracias, Marisa. Pues ha sido súper interesante. Bueno, digamos, todas las veces que te he escuchado ha sido como muy, muy interesante la charla, lo que compartes, ¿no? Bueno, sobre todo como me parece claramente, a mí lo que me resuena, pues es, ¿no? Esto que se puede implementar en el aula para los propios estudiantes. Eh, entonces, me parece, o sea, me parece muy interesante todo. Y que trates de llevar, bueno, que, digamos, fomentes en los estudiantes esta idea de que contar una historia, bueno, tener esta narrativa es muy, muy interesante, ¿no? Porque en otras, bueno, digamos, en otras estrategias para la educación que también, ¿no? Nos fomentan como la narrativa escrita a través de los cuentos, a través de la literatura, pues siempre es como muy interesante conocer historias, ¿no? Eso me parece, ¿no? Como humanos, bueno, me parece como personas sociales, pues las historias nos aluden más y nos parecen más interesantes para aprender. Me parece súper interesante toda tu charla, ha sido como muy interesante, me parece que todos los recursos que como docentes, bueno, las personas que somos docentes podemos tomar de tu práctica docente para enriquecer la nuestra, me parece muy interesante. Y bueno, pues eso de mi parte. Eh, entonces, digamos, la pregunta es, bueno, una de las preguntas es, ¿cómo, cómo como estudiantes podríamos, digamos, fomentar esto o sea, en los docentes, ¿no? Como, digamos, desde la parte de los estudiantes, ¿cómo podrían ellos, eh, pues, plantearle a su docente e integrar algunos de los recursos que tú nos compartiste? Sí, en realidad, bueno, lo que requiere es una apertura mental también del docente. Quizás una posibilidad es trabajar a partir de encuestas, conocer cómo les gusta aprender a ellos. Aunque a veces pasa de que cuando uno les consulta, como vienen ya digamos, con una historia de trayecto, siempre aprenden de la misma manera. Entonces puede pasar que no haya por ahí demasiadas sugerencias. Yo, digo, más lo que propongo es empezar con algún proyecto pequeño, ¿no? Para que, es decir, esto que decimos, un trabajo de investigación. Bueno, que el trabajo de investigación tenga que ser desarrollado en otro formato, ¿no? Desde, no sé, puede ser un tipo rap, ¿por qué no? Desarrollar un rap con un contenido es
muy difícil, porque yo tengo que saber del tema, no puedo hacer un rap así aleatorio y que, digamos, tenga contenido epistemológico. Entonces, uno lo que tiene que empezar a abrir es a otro tipo de propuestas, ¿no? Y estar atentos a lo que le proponen los estudiantes. Muchas veces los estudiantes vienen con propuestas y por ahí no, estamos no sé, también ocupados en otras cosas y no los oímos, ¿no? Entonces, abrir el oído a esto. Y empezar con pequeñas cosas. En otra de las asignaturas que yo trabajo en la universidad, em, yo los hice investigar sobre cooperativas, ¿no? Cómo es el sistema cooperativo que se utiliza mucho en el desarrollo de videojuegos. Muchas veces se crean cooperativas para poder producir. Entonces tenían que conocer cómo funcionaba eso. Entonces, pero lo que no podían hacer de ninguna manera era darme un informe escrito. Entonces hubo quien desarrolló videojuegos, otros crearon una pieza audiovisual que era una entrevista, o sea, primero se informaron, uno simuló ser una persona que trabajaba en cooperativa, entonces toda esa información la desarrollaron de otra manera. Hubo podcast, entonces esa es la cuestión, es cuando nosotros abrimos a que las producciones sean variadas, ¿no? Sean diferentes. Entonces, cada uno va a aprovechar aquello que por ahí naturalmente le es más ameno o que tiene mayor facilidad para poder llevar a cabo. Pues me parece muy interesante lo que comentas. A razón de esto tenemos una pregunta que dice, digamos, ¿qué complejidad tiene evaluar estos recursos tan diversos? Y otra pregunta es, ¿qué estrategias funcionan mejor con cada tipo de estudiante? Bueno, vamos por la primera para evaluar. Yo utilizo rúbricas, ¿no? Porque la rúbrica me ordena. Si no, uno se pierde en cuáles son, digamos, las dimensiones de análisis. Entonces, el trabajo también, que puede ser ayudado por una inteligencia artificial, tener en claro, ¿no? Estas rúbricas siempre hay que entregárselas antes al estudiante, ¿no? No es que después que hizo la entrega, nosotros sacamos del abajo del escritorio la rúbrica y los entramos a evaluar. Ellos tienen que saber en qué nos vamos a enfocar, porque los ayuda digamos, a regular este trabajo, para que en lo que van a presentar no sea un esfuerzo en vano, ¿no? Que tenga que ver con qué aspectos nosotros vamos a observar. Y respecto a la segunda pregunta, me la perdí. Era... No te escucho, está Ah, silenciado. perdón, estaba muteada, perdón. ¿Qué estrategias funcionan mejor con cada tipo de estudiante? Y bueno, ahí es variado, ¿no? Porque la estrategia, por eso digo que buscar la forma, es decir, proponer una actividad y en qué formato lo va a desarrollar y que me proponga qué es lo que le gusta, conocerlos, ¿no? Una de las cuestiones que a veces vienen desde algunos que hablan de la educación, que la educación va a ser reemplazada por robots y todo eso, bueno, va a ser reemplazada por robots si nosotros damos clases magistrales. Si nosotros no interactuamos, no tratamos de conocer a nuestros estudiantes, de que haya algún tipo, o sea, yo me pongo separada, ¿no? Estoy al frente del aula, mis alumnos atrás, y no trato de conocerlos, de saber de sus intereses. Seguramente que va a venir un robot y me va a reemplazar. Entonces, si el tipo conocer a los estudiantes para proponerles, ¿no? Los juegos de escape, por ejemplo, es algo muy particular porque uno podría, conociendo a su grupo, dar como, yo trabajo mucho con las cajas de escape, que son propuestas que finalmente lo que hay que hacer es abrir una caja o un maletín cifrado a partir de una narrativa y de ir, digamos, cumpliendo diferentes misiones. Eso, por ejemplo, yo puedo, si bien ser la misma historia, los desafíos, adecuarlos a los grupos.
Yo tengo un grupo que es mucho más veloz y los desafíos van a estar ajustados a ese tipo, pero sin que nadie se dé cuenta, porque quizás la historia es la misma, los desafíos son los mismos, pero yo gradúo la complejidad, ¿no? Pero para esto, para poder hacerlo, tengo que conocer a mi grupo. A veces se puede, a veces no se puede si tenemos aulas con 50, 60 estudiantes, eso es complejo también. Entonces, de pronto tengo que tener estrategias de tener alumnos o delegados o tipo monitores que colaboren, que realmente formen un equipo, ¿no? Eh, no siempre tenemos los tiempos también para hacerlo, yo también soy consciente de eso. Pero bueno, hay que ir implementando algún mecanismo para para lograr en realidad menor deserción, ¿no? Mayor integración y también con respecto a las habilidades, ¿no? A que si una persona tiene alguna problemática o alguna discapacidad, digamos, ¿no? Tenemos cada vez hay más estudiantes que tienen neurodivergencias en las aulas, ¿no? Parte del mundo que nosotros vivimos, entonces también requiere que nosotros tengamos esta sensibilidad para adaptar, ¿no? No es exigir menos, sino aprovechar las capacidades que tiene ese estudiante en función de, hoy por hoy, de todos los medios tecnológicos que podemos utilizar. Me parece que tocas un punto súper importante, bueno, en este tema de considerar, ¿no? Vivir con discapacidad, digamos, en este rol, que también pienso, digamos, en las disidencias, etcétera, ¿no? Que a lo mejor tienen menos, las disidencias sexuales, tienen menos presencia en el área de las STEM, pero que también podría ser, digamos, otro eje, ¿no? Transversal en el que se podía trabajar, bueno, quizá. Eh, pues me parece muy interesante todo lo que comentas. Me parece que o sea, que esta charla es es un material que se puede regresar múltiples ocasiones y aprender. Sobre todo inspirarnos en los temas de qué estrategias podríamos implementar. Pues lo pienso sobre todo como desde mi posición de docente. Me parece muy interesante que hagamos estos ejercicios que nos propones pues para crear una experiencia educativa mucho más lúdica, ¿no? Eso me parece pues muy importante, o sea, que agregues la emoción de aprender, hacer, etcétera, para reforzar la parte del conocimiento. Me parece muy interesante todo, de verdad que me parece muy interesante todo lo que comentaste. Eh, y pues no tenemos otra pregunta más, pero porque me parece que ha sido tan clara la charla y con tantos recursos que había que ir a probar, pues te agradecemos muchísimo. Ojalá que todas las personas que nos sigan también sigan todas las redes sociales de Iberoamericanas del Futuro. Pueden ver los videos que tenemos, consultar esta charla. Marisa va a tener un taller más tarde, ¿no? Eh, y pues ojalá que la puedan seguir y seguir aprendiendo de ella y de todas las estrategias que nos comparte hoy. Pues te agradecemos mucho, Marisa. Ha sido un placer de verdad escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, y todo el trabajo de Iberoamericana que no descansa nunca. Y me consta, ¿eh? Sábado, domingo, están siempre ahí y trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues síganos en las redes sociales y continúen atentos del contenido que se va generando. Muchas gracias. Chao.